Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate y las entrevistas aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Arrancamos esta semana con un balance, con el balance de la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Se va a cumplir ya el primer año de su gestión y ella ha estado a cargo durante este primer año de uno de los temas más esenciales en cualquier sociedad, la educación. ¿Qué logros muestra la ministra? ¿Qué dificultades encontró en el ministerio y cómo ha venido superándolas? Por tocar algunos temas, vamos a hablar de cómo la ministra ha venido liderando un proceso para destrabar la construcción de más de 12.000 aulas en todo el país, problemas con contratistas, retraso de obras, problemas con los diseños. También vamos a hablar, por ejemplo, de un tema en el que ella ha venido de tiempo atrás liderando una lucha para que los programas de alimentación escolar en todos los colegios sean los más óptimos, los más adecuados. Hay un aumento del 45% en el presupuesto. Un tema muy importante y es que se está trabajando para que muchas personas convaliden sus títulos internacionales de una manera más fácil, más expedita, como ocurre hoy, y también se le está poniendo la lupa a muchas universidades para verificar realmente si cumplen los estándares de calidad que se necesita. De estos temas y de muchos más vamos a hacer esta noche el programa con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Erika Fontalvo, como siempre, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan amablemente una vez más en este Opina Bogotá. Y frente a ese tema, Jessy, el de la infraestructura escolar, en el gobierno anterior se hicieron importantes contrataciones, aulas que no se lograrán entregar a tiempo y fueron los mismos alcaldes y gobernadores los que encendieron las alarmas y de manera muy clara, muy frentera, el Ministerio de Educación elaboró un diagnóstico muy completo acerca de esta situación para detectar esos retrasos, esos incumplimientos y lanzar advertencias, convocando a los organismos de control, a Procuraduría, a Contraloría, para que estuvieran atentos frente a lo que está pasando en los territorios y estas situaciones que afectan claramente a nuestros estudiantes no se vuelvan a repetir. Y es decir, una cantidad de aulas que eran esperadas para avanzar en el tema de la jornada única en el país. ¿Qué tanto se está haciendo? ¿Qué tanto se va a hacer frente a esos proyectos atrasados y los nuevos proyectos del Ministerio de Educación? Es muy importante que el país conozca cómo se está fortaleciendo el tema de educación en todo el territorio nacional. Ministra María Victoria Angulo, como siempre, buenas noches y bienvenida a Canal Capital. Buenas noches, Erika, Yesid, y un saludo a todos los televidentes. Mil gracias aquí en Balance, rindiendo cuentas y respondiendo muchas inquietudes que seguramente tiene la ciudadanía. Claro, usted siempre da respuestas a las dudas, pero ministra, antes de entrar en todos estos temas de manera detallada, yo quisiera preguntarle en términos generales, ¿qué ha significado para usted? ¿Cuál es el balance en términos generales, globales, de este primer año al frente del Ministerio de Educación? Bueno, me deja simplemente agregar que a la ministra Angulo le fue muy bien en el cónclave que realizó recientemente el presidente Iván Duque. No lo digo yo, fue el análisis de muchos medios de comunicación en relación con su gestión. Usted vio la revista Semana este fin de semana. Ella supuesto. entró en la categoría de las 4 fantásticas, que son la ministra de Minas, la ministra de Educación, la ministra de Trabajo y la ministra de Transporte, que son 4 mujeres que han sobresalido en este gobierno. Pues estamos aquí con una de ellas, con la ministra de Educación. Ministra, bueno, un pues, balance general. Muchas gracias por ese reconocimiento. Creo que el balance primero es agradecimiento al presidente por permitirme servirle al país en el tema al que dediqué mi vida. Yo creo que esta es una instancia a que uno anhela poder llegar y contribuir. Segunda, muy desafiante, retadora, pero creo que pues de eso se trata, desafiante para que la conversación siempre prime con respeto, con responsabilidad, retadora, muchos temas pendientes, decía el presidente, problemas que envejecieron mal, pero también de futuro, porque no solo hay que mirar para nada retrospectivamente, sino para dónde va el país, cómo generar reformas, recursos que hagan coherente una apuesta que yo creo que ya por años ha venido siendo recurrente, el tema educativo, la sociedad lo reclama, entonces cómo acompañar de titulares, pero titulares que vengan con recursos, que vengan con avances y que vengan con mucho respeto a los interlocutores. Ha sido una permanente interlocución con muchos actores del sector educativo. Bueno, ministra, ahora sí entremos en materia, vamos tema por tema. Erika, empecemos con el tema de las aulas, el tema de la construcción de la infraestructura educativa, que fue uno de los problemas que encontró la ministra Angulo al posesionarse. Ministra, se habla de más o menos 12.400 aulas, muchas de ellas en riesgo. ¿Qué a la fecha, en qué está? 5.222 que estaban en proceso de diseño y 5.918, ministra, que tenían un promedio de avance de solo el 30%, a pesar de que venían desde el año 2016. De acuerdo. En resumen, también para que los televidentes lo entiendan, el tema de infraestructura educativa es fundamental. Este gobierno lo seguirá trabajando y entonces tenemos 2 desafíos.
poner en marcha y resolver los problemas de estas aulas y generar nuevas convocatorias, y de las dos cosas voy a hablar. ¿Qué encontramos? Ustedes dos ya dijeron el número de aulas. De estas el 70% estaba en riesgo medio y alto, y cuando me refiero a riesgo era que ya no cumplían ningún cronograma de entrega. Ustedes dijeron que desde el año 2016 se inició la recolección de recursos, que fue una recolección importante de los entes territoriales y aportes del gobierno nacional. En suma, ¿qué nos tocó hacer? Pues revisar jurídicamente qué posibilidades nos daban los contratos que me han firmado. Como dijo Erika al comienzo de la emisión, ¿cuál era la realidad de los diagnósticos? Una es la versión de la entidad territorial, otra el interventor, otra el contratista. Recalificar a los contratistas, porque hay algo en infraestructura que se vuelve esencial, la capacidad residual. Yo no puedo adjudicar y adjudicar y adjudicar al mismo proponente o contratista, porque su calificación va cambiando en la medida que tiene que involucrar más recursos de talento humano, recursos de obra. Recordemos algo que debe quedar claro: las obras estaban diseñadas por hitos, entonces cuando de pronto se oye en los medios de comunicación de que la plata se perdió, esto no es cierto. No se ha pagado nada que no sea entregado. Esto está en una fiducia. Resumen, el problema se centra en incumplimientos, en retrasos. Y sé que eso toca directamente niños, padres de familia y obviamente los mandatarios locales, que como tú dijiste, Erika, pues han alertado y hemos estado trabajando con ellos de la mano. En otras palabras, ministra, para redondear esa idea que usted muy bien está exponiendo, se le entregó a unos contratistas una capacidad enorme para que construyeran una serie de aulas y luego no tuvieron la capacidad de hacerlo. Exacto, se concentró un porcentaje muy alto en dos contratistas que luego con el devenir de los tiempos no cumplen los cronogramas y a ellos solo se les va pagando en la medida en que van entregando un hito. Entonces, ¿qué salidas había? Hemos explorado todas las viables en el marco jurídico que estaba vigente. La primera, cesión. Uno de ellos sesionó, ya hemos logrado la cesión de 65 proyectos de 87, es decir, un porcentaje de más, casi el 80%, con lo cual ya tiene nuevos contratistas, cronograma de obra, y bueno, y estamos allí muy de la mano haciéndole seguimiento para cumplir. El otro contratista se iniciaron unos planes de mejora, o sea, se propusieron unos cambios en el cronograma, pero pues ya ven cuántos meses han pasado, hemos surtido dos instancias, ya tuvimos que llegar a la instancia que debe ser, que es la determinación unilateral por incumplimiento. Esta está pues asociada a una cláusula que tienen los contratos y lo tenemos que hacer para realmente generar los procesos de adjudicación a proponentes regionales que puedan retomar las obras. Y ustedes se preguntarán pues a qué proponentes. En paralelo hemos tenido todo este accionar jurídico que ha sido no menor. Tenemos abierta una convocatoria para, digámoslo así, calificar contratistas locales que permitan en el momento en que se haga esta terminación poder decirle al gobernador, al alcalde: aquí está este contratista que cumple, y muy de la mano con algo que comentó Yesid al inicio del programa, de la mano de la Contraloría. Somos el proyecto, digamos, el primer proyecto del programa Compromiso Colombia del Contralor General de la Nación, que busca sumarse a veedurías ciudadanas, poner los problemas sobre la mesa, el marco jurídico y encontrarle una solución. Ahí vamos, en resumen, y vamos 207 incumplimientos y seguimos avanzando con este claro, proceso. Pero aquí estamos entonces, Erika, es ante contratistas incumplidos, contratistas que no lograron hacer bien la tarea. ¿Cómo hacer, ministra, para que no cumplieron los cronogramas? ¿Cómo hacer para que algo tan sensible, en general, Erika, también debería ser con todas las obras, pero estamos hablando aquí de colegios, ¿cómo hacer para que desde el Estado se garantice que las obras educativas estén en manos de los mejores contratistas? Mire, le puedo resumir lo siguiente. Primero, que así como hay contratistas que no cumplieron cronograma, hubo otros del fondo que cumplieron, y a estos pues todo el reconocimiento, y ojalá se presenten muchos más en las regiones con ese talante de cumplirle a los niños de forma transparente y oportuna. Segundo, cuando uno trabaja en infraestructura educativa, me ha tocado muchas veces en estos últimos años, le puedo decir que los problemas subyacen en tres tipos de problemáticas. La primera es la naturaleza del terreno. Uno tiene que estar muy seguro, primero, que el terreno es de la entidad territorial, que cabida y linderos corresponde para poder iniciar la obra, y tener mucho conocimiento de la naturaleza del suelo antes de la intervención. Esto es clave, y lo digo para futuras convocatorias que los alcaldes o los gobernadores nos propongan, tener esa claridad. Segundo, donde se presentan algunos inconvenientes en algunas ocasiones, y es cuando se construyen en algún terreno que la comunidad pensaba que era para otro uso, bueno, y hay que hacer un diálogo obviamente con la comunidad para entender el uso que se le va a dar a la institución educativa. Y tercero, ya son incumplimientos en tiempo por parte del contratista. Casi que usted en estos tres grupos de factores. Entonces, ¿cómo mitigarlos? Creo que tenemos que trabajar en los tres sentidos, pero particularmente los que estamos hablando que generaron este problema, que tienen que ver con los contratistas, pues tendrán que ver con los términos de las convocatorias. Convocatorias que han sido revisadas por instancias como Camacol,
la Cámara Colombiana de la Infraestructura, estuvieron colgados pues para observaciones del público, y la idea es las lecciones aprendidas de aquellas cláusulas que pudieron ser de pronto muy amplias, ser muy taxativo, muy específico, para que realmente el Estado tenga las herramientas, como lo dijo el Congreso, porque el Congreso nos instó en el plan de desarrollo en estos 6 meses generar toda una reforma al funcionamiento mismo del Fondo de Infraestructura Educativa, y en eso estamos. Ministra, en el caso de Bogotá, puntualmente de nuestra ciudad, ¿se ha visto afectada por este tipo de retrasos en las aulas? Bueno, Bogotá, como lo ha contado el señor alcalde Enrique Peñalosa, ha entregado un sinnúmero de obras que a todos nos dan muchas satisfacciones tener en el foco los niños y las niñas, y el constructor que le correspondió del fondo cumplió totalmente con los cronogramas, así que pues un acierto y gran gestión de la ciudad y un contratista que cumple y que le cumple a los niños y al país, y así queremos de verdad que haya muchos más. Pero ministra, puntualmente, frente a los incumplimientos de estos contratistas, ¿esto puede llegar a instancias penales, a instancias judiciales? Esto va a llegar a todas las instancias que contempla el debido proceso, y en eso siempre soy muy cuidadosa, todo el marco jurídico, y en el entretanto toda la reforma del fondo. Para el final me preguntaba Erika fuera de cámaras, bueno, y el reto, ¿cuál es? Les digo, son 2. Primero, lograr entregar todas estas aulas terminadas a las entidades territoriales, y con los secretarios de educación garantizar que los niños en el tránsito se entregan, tengan las condiciones requeridas. Y segundo, también hacer nueva infraestructura, y para eso aprovecho estos micrófonos y cuento que está en este momento abierta una convocatoria hasta el 22 de julio. Se han animado mucho las regiones, porque normalmente se hablaba de infraestructura nueva para jornada única, que es una línea, pero esta convocatoria piensa en esas infraestructuras que no han recibido ningún mantenimiento, en infraestructuras de las zonas rurales, infraestructuras donde están las residencias escolares, toda esa zona que el país a veces olvida, esas residencias escolares en Putumayo, en Amazonas, con objetivo para atender distintos grupos indígenas, población afrodescendiente. Entonces, una convocatoria bien interesante, más de 170.000 millones, estamos calificando las propuestas y ya se abrirá la respectiva convocatoria, pues con estas lecciones aprendidas para tener además, Erika, no pocos contratistas, sino tener muy activado a nivel regional quienes cumplan con los estándares y podamos dar respuesta oportuna. Ministra, sabemos que para pasar ya, Erika, a otro de los temas esenciales del balance de la ministra, una de sus obsesiones siempre ha sido la alimentación escolar, el PAE. Aquí en Bogotá usted le dio un vuelco por completo a la contratación de los alimentos en los colegios, y ahora lo está haciendo a nivel nacional, y uno de sus logros es haber aumentado en un 45% los recursos del PAE para este año. En tema del PAE, usted ha visto, ministra, que en muchas regiones de Colombia el PAE se lo roban literalmente, sobrefacturan la comida de los niños, le entregan la alimentación, Erika, a firmas que realmente no tienen la competencia para hacerlo, hay carteles por todo lado. En este año, ¿qué ha logrado? ¿Qué logró? Bueno, muchos desafíos residen en un tema que tú mencionas. He venido trabajando mucho y que el presidente desde la campaña lo puso como prioritario. Ahora que hablamos de los ODS, de las distintas metas de desarrollo, el tema nutricional y cognitivo, pues van de la mano y es fundamental. Cuando llegamos, pues lo primero que hizo el presidente fue, bueno, ¿cuál es el escenario de transición para hacer una gran transformación en el tema de alimentación? Y con su concurso y el apoyo del Ministerio de Hacienda se incrementaron los recursos en el monto que tú lo has dicho. Por primera vez desde noviembre del año anterior definimos vigencias futuras para que las entidades territoriales tuvieran más certeza y, digamos, contribuir a que se evitara el fraccionamiento de contratos por no saber cuánta plata les iba a llegar. Pero este tema va mucho más allá. Comenzamos a trabajar con el Ministerio de Agricultura, porque obviamente una cosa es estudiar el caso Bogotá y otra es entender la nación, donde tenemos muchos casos de ruralidad, de minutas específicas. Entonces la viceministra particularmente ha venido trabajando con el Ministerio de Agricultura estos temas de minutas, con el SENA, todo el tema de formación y acompañamiento a las instituciones educativas, con los órganos de control muy de la mano, particularmente con Procuraduría y Contraloría, entendiendo dónde están las alertas. Necesitábamos comenzar calendario escolar y que empataran, y logramos reducir el número de aquellas entidades territoriales que no lograron iniciar a tiempo. Resolver temas de contratación que aún siguen siendo un desafío, y paso de una, entonces, después de este espaldarazo que le da el presidente al tema, el paso siguiente era plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque luego de 7 años de tener el ministerio, el tema de alimentación escolar no tenía institucionalidad, es decir, no había un ente, un área, una dirección, y el tema no es menor. Cuando uno habla de alimentación tiene que trabajar el tema regulatorio y contractual, el tema de calidad, inocuidad y volverse experto en todas las cadenas logísticas de producción asociado a las minutas. Luego mirar todo el tema de desarrollo de hábitos de vida saludable y la conexión con el territorio y el trabajo en equipo, porque ustedes saben que aquí ponemos recursos la nación y recursos también muy importantes los entes territoriales. Entonces nos aprobaron los honorables congresistas la creación de una unidad especial administrativa de alimentación.
Estamos dándole con todo el esfuerzo para generar el marco normativo, crear la unidad, el apoyo del Ministerio de Hacienda y que en el año 2020 podamos recibir a los nuevos alcaldes, secretarios, diciéndole, bueno, el tema de alimentación es en conjunto. Ya no solamente usted va a encontrar un incremento de recursos, sino ahora vamos a trabajar en equipo, porque ya hay un grupo de especialistas que le va a acompañar, porque es muy distinto, ponle el equipo de trabajo que pueden tener las grandes ciudades al equipo que pueden tener otras secretarías y que solitas, digamos, están enfrentando el desafío. Y me preguntaban previamente, tal vez en alguna entrevista, bueno, ¿y dónde se dan estas mayores fallas? Yo creo que en la medida en que esta unidad trabajemos muy fuerte, los costos, estudios de costos unitarios, referentes anexos a cada tipo de concurso y contratación que eviten colusión, por un lado, y segundo, que trabajemos muy de la mano con órganos de control para reglamentar todo lo que tiene que ver con impedimentos o con inhabilidades, todo el marco jurídico. Lupa a esos que claro, una y porque otra recuerdo vez que muchas veces para quedarse con los contratos. En la gestión de la ciudad me preguntaban, bueno, pero ¿cómo así qué tal contratista que tiene esto? Y bueno, ahí hay harto por hacer en el tema del marco regulatorio y yo creo que hábitos de vida saludable, rediseño de los menús, trabajo con encadenamientos familiares, veedurías de padres de familia que quedó incluido, bueno, seguimos entonces trabajando en ello, que no es un tema menor, pero muy importante para el presidente y para el país. Ministra, ¿cómo seguir aumentando el número de escolares beneficiados en el país? Porque este año se pasó de 5.300.000 a 5.600.000 estudiantes atendidos. Se va poco a poco aumentando, pero estamos hablando de un universo de más de 8 millones de estudiantes en el país. Vamos a ir gradualmente incrementándolo, vamos a llegar a 7 millones en el cuatrenio, con una salvedad que siempre hace el presidente y es focalizarnos en los 180 días de la jornada escolar. Tal vez al televidente no le diga mucho, pero es explicarle que los programas de alimentación no necesariamente se daban todos los meses y todos los días de la jornada por problemas económicos, problemas de contratación. Es algo que tenemos que seguir luchando, salen noticias día a día, tal proceso de contratación se cayó, ¿qué hacemos para lograr obtener el calendario? Pero bueno, van a ver las instancias ya institucionales, vamos a tomar muchas iniciativas que puedan cambiar los temas y desarrollar marcos regulatorios más fuertes. Y yo creo que así las secretarías se van a sentir mucho más acompañadas en un desafío que es enorme, que cuando funciona bien, porque también hay muchos casos en el país de ciudades que funcionan bien, pues uno ve inmediatamente los efectos muy positivos en reducción de la deserción, mejora de los procesos de aprendizaje y en un empoderamiento casi de la familia alrededor de la escuela y lo que la escuela aporta. Ministra, vamos a hablar ahora, Erika, del primer problema que usted atendió, que fue un problema mayúsculo, las protestas, Erika. ¿Recuerda usted este paro de la educación superior que se logró resolver con un aumento en más de 4,5 billones de pesos de los recursos para la educación superior pública en todo el país? Entre otras, se buscaba también, Erika, solventar un problema que atraviesan las universidades públicas en materia de infraestructura. Ese compromiso, ministra, entre el gobierno, los estudiantes, los profesores, se va a llegar casi ya al año de esa crisis que usted logró resolver. ¿En qué está hoy? Bueno, de acuerdo, como decía Jessy, era una conversación pendiente que tenía el país por la educación superior pública. Nos tocó en esta administración adelantarla con compromiso, con respeto, que lo resalto de todas las partes, y responsabilidad. A la fecha, luego de suscribirlo el 14 de diciembre del año anterior, pues fueron muchos los desafíos, más de 4.5 billones en recursos a la base, a inversión, recursos de regalías, infraestructura, reformas integrales, por ejemplo, al tema de ICETEX, todo el tema de ciencia y tecnología, formación doctoral. Y los enumero porque pues hemos dado hace poco a conocer a la ciudadanía el avance justamente luego de 6 meses, no solamente el que ya se giraron los recursos a la base, ya está la convocatoria de recursos de inversión, van proyectos presentados por los recursos de regalías a universidades públicas que esperamos surtan ya el trámite, más de 351.000 millones, creemos que van a ser más de 500.000 con las contrapartidas, igual no bajamos la guardia con cada gobernador que le ha dado mucho apoyo al tema. Colciencias ha sido un aliado, pero de un cumplimiento increíble. No solo abrió la convocatoria de doctores, sino ya está en proceso de asignación, abrió la convocatoria de fortalecimiento de capacidades en ciencia y tecnología. Para ustedes que nos oyen, cada convocatoria que menciono son 500.000 millones, 250.000, 1 billón en infraestructura en los 2 años, y a esto se suman conversaciones bien importantes que redundarán y seguiremos este segundo semestre en torno a una transformación integral del ICETEX y de otros temas de agenda. Yo creo que cuando uno se sienta a hacer ese balance,
pues no solamente ve que la sociedad ha posicionado el tema educativo, sino ve un gobierno, y tengo que dar pues el agradecimiento a todos mis compañeros, Ministerio de Hacienda, Colciencias, DNP, ICETEX, ICFES, Ministerio de Educación, muy alineados en lograr dar las garantías y hacer esta transformación del país, dándole las bases, los cimientos, los apoyos, para que pues hoy que vienen siendo muchas IES públicas líderes lo puedan hacer. Y esto no dista obviamente de cosas que seguramente también conversaremos, y es como hemos ido avanzando en estos meses por políticas de calidad. Se aproxima poder compartir con los colombianos un decreto, lo hemos compartido con muchas instancias, son 9 meses de socialización que yo agradezco. Es un decreto construido con rectores, vicerrectores, delegados de los estudiantes, al CESU, al CNA, bueno, todas las instancias de calidad, y ese decreto busca visorar para dónde va la educación superior pública y privada del país, cuáles son los estímulos, cómo reducir los tiempos en los trámites, y cómo, Erika, y perdón que no lo estaban preguntando, pero les quería contar, cómo también la educación superior se pone a tono. Ustedes han visto unas noticias recientemente que dicen, bueno, hay que reinventar la universidad para todas las generaciones, cómo vamos a hacer que los programas sean más contemporáneos a lo que un joven reclama. Bueno, en esas también hemos estado, es decir, hemos logrado en paralelo avanzar en el cumplimiento de los acuerdos, trabajar con todas las universidades también, públicas y privadas, en todos los temas de calidad, para que realmente el país sienta este avance en la educación superior, que yo creo que moviliza muchas cosas buenas para esas familias y para las oportunidades de proyecto de vida de esos estudiantes. Entre otras cosas, porque ahí sentado justamente en esa silla, señora ministra, quien es ya el nuevo rector de la Universidad de los Andes, el exministro Alejandro Gaviria, advertía que uno de los grandes retos de la universidad y también, por supuesto, de la universidad privada como tal, es no seguir perdiendo estudiantes, porque cada vez hay más jóvenes que optan por otro tipo de formación o por otro tipo de actividad, que no está mal, el emprendimiento, la innovación. Estamos a puertas precisamente de dar un paso significativo con un nuevo ministerio en este sentido, de ciencia, de tecnología, de tantas cosas que nos hacen falta en Colombia, pero que claramente hay un reto enorme, ¿no? Y esa Totalmente, calidad lleva Erika, muy de la mano el hecho de que los muchachos, cuando salen de los colegios, quieran ir a las universidades. Totalmente, habla de calidad, habla de permanencia, habla de bienestar, y ahí subrayo que en todo este ejercicio por fortalecer la educación superior, el presidente no ha ahorrado esfuerzos para que hoy más de 47.000 estudiantes en estos meses que llevamos hayan tenido acceso a la educación superior en 2 líneas. Una muy orientada a avanzar en gratuidad, a trabajar con las 61 IES públicas, a tener que esto es un proyecto de familia más que una decisión individual, es decir, acompañamiento del DPS, apoyo pues a todos los temas de manutención, y la otra línea que también es muy importante, y es aquellos jóvenes con alto desempeño que quieren estudiar en un programa de alta calidad, y allí también hemos tenido muy buena acogida de universidades públicas y privadas que han acompañado a esos jóvenes. Esa es la generación E, hoy tiene más de 47.000 beneficiarios, gratuidad, si recuerdan los televidentes, tiene 3 componentes: equidad, gratuidad, que es equidad, y excelencia. Entonces, hacer equipo es fortalecer toda la educación pública, y son todos los recursos que he mencionado en esta parte de la entrevista. Equidad, que es gratuidad, son más de 42.000 jóvenes en instituciones públicas. Y excelencia, son más de 3.000 jóvenes a la fecha, serán 4.000 en el año, que por su excelente desempeño en la prueba de estado han podido elegir un programa acreditado de alta calidad. Y allí hemos tenido apoyo y concurrencia de las IES públicas, de las IES privadas, quienes también están aportando y se están sumando a esta iniciativa. Ministra, hablaba usted ahora, lo mencionaba tangencialmente, el tema del ICETEX. ¿En qué está pensando el gobierno? Usted ha escuchado las críticas de muchos estudiantes que están realmente incómodos con el ICETEX y piden una reforma. En estos momentos, ¿en qué está el tema del ICETEX? Bueno, han avanzado varias mesas de trabajo con los jóvenes, con los deudores, con padres de familia, con rectores, porque si usted ve hoy tocando cada actor de la sociedad al que le compete que el crédito educativo sea una opción, y debe ser una opción en el sistema. Entonces los análisis han pasado por revisar temas de tasa, donde sí usted tiene que encontrar un esquema, pero obviamente no lo puede poner a una tasa donde acaba con la entidad porque no tiene cómo mantenerse, pero también tiene deudores que aún no se ha encontrado un esquema para que pues ellos puedan solventar su proyecto de vida y concurrir al ICETEX, encontrar distintas salidas financieras, esquemas mismos de financiación al ICETEX, de mejor atención al ciudadano, a los padres, a los estudiantes, de fortalecer el esquema de acompañamiento para reducir deserción.
Y ojo, siempre hablamos de la deserción, pero a veces se nos olvida que la deserción más alta está en educación superior. Entonces allí sí que hay que hacer esfuerzos y todo esto está dentro de la agenda que vamos a continuar en este semestre para la reforma integral del ICETEX. La educación superior, Perfecto. que sin lugar a dudas es muy importante. Sí. Y hay un tema, ministra, antes de pasar a otro punto que me parece muy importante que lo hablemos, es que muchos padres de familia, Yesid, hacen un esfuerzo enorme para llevar a sus hijos a estudiar, para ingresar a universidades que resultan ser universidades de garaje. El Ministerio de Educación tiene la lupa en muchas de estas universidades que ofrecen una serie de programas y demás y que realmente termina siendo la caja menor de sus socios o de las personas que las crearon, ministra, comprometiendo a los muchachos, a los recursos invertidos por esa familia. Muchas veces ni siquiera logran darle los títulos. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación frente a este tipo de acciones inescrupulosas de estas universidades? Muy bien, Erika. Yo creo que además de todo el fomento, los recursos, la política educativa, el Ministerio tiene que cerrar filas, unir esfuerzos con las familias y las distintas instancias para que cada joven que hace una promesa de valor en una institución, la institución le cumpla. Tenemos que ser garantes de que ese derecho se da. En virtud de la autonomía, obviamente, cada institución desarrolla su proyecto educativo, pero las facultades de inspección y vigilancia a lo que van es a proteger que eso que cada institución le ofrece a un estudiante y por lo tanto a su familia se cumpla. Y claro, hemos recibido allí varios procesos en curso, procesos nuevos, pues vieron la última noticia compartida recientemente con respecto básicamente a la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, que la compartíamos la semana pasada, y es un ejemplo del tipo de accionar que tiene el Ministerio de Inspección y Vigilancia, o sea que quien tenga pues estas denuncias, nosotros actuamos frente a la llegada de la denuncia, se analiza, obviamente se hace una visita para cotejar información y luego se despliega todo lo que la normatividad de 2014 a la fecha que sigue vigente nos permite. Entonces se generan primeras medidas de acciones de mejoramiento, luego si estas no se da se define pues un inspector in situ que pueda estar en los órganos de gobierno diciendo, bueno, ¿qué pasa? Muéstrenme las cifras financieras, cuál es la situación y luego si no, pues llegamos a medidas como estas donde ustedes ven que ya la medida pues insta a un reemplazo en sus autoridades para realmente el ministerio poder revisar en qué está. Si ustedes recuerdan allí lo que aludían los maestros y los estudiantes era pues que no se habían cumplido con erogaciones laborales, no estaban cumpliendo con eso, entonces tenemos que entrar y para eso pues tenemos que tener la información, se acudió al debido proceso y bueno, continuamos obviamente con base en el debido proceso y eso es lo que hace ERIC Inspección y Vigilancia con las denuncias que llegan de ciudadanos, de maestros, de docentes, sobre este tipo de casos de manejo de temas económicos o de que se le propone a un estudiante unas condiciones y luego pues no se le cumple. Sí, ministra, pasando a otro tema que a usted también le interesa mucho, Erika, y le interesa sobre todo a muchos estudiantes, y es que salen del país, Erika, a cursar sus estudios de posgrado en universidades en Europa, en los Estados Unidos, en la misma América Latina, y cuando regresan a Colombia para ir a convalidar sus títulos, pues se convierte esto en una verdadera tortura, una pesadilla. Un dolor de cabeza que no termina. Quejas de demoras, de que realmente no se validan como se esperaba, un título que hicieron en España, aquí realmente a qué equivale, y hay mucha desinformación frente a eso, ministra. Es un tema muy importante para los estudiantes, sobre todo para aquellos que salen al extranjero. Y para sus familias. Y para sus familias que hacen inversiones, que hacen es un esfuerzo proyecto familiar. enorme. Mire usted qué interesante. La educación, y lo ha reiterado en varias ocasiones la ministra, es un proyecto de familia. Y aquí en Colombia deberíamos empezar a considerarlo. Totalmente, y si lo vemos así, se vuelve, y si además vemos la educación realmente como una educación que tiene que acompañar todo el núcleo familiar. Veíamos una historia con el equipo directivo, sé que son historias del día a día, pero tal vez no las tenemos presentes, de la posibilidad, por ejemplo, de un joven que estaba en una Secretaría de Educación en un colegio, su mamá terminando posprimaria y su papá terminando grado 11, y los tres le contaban a esa secretaría, pues porque coincidió que lo hacen en el mismo colegio que tiene el Servicio de Educación Nocturna. Ese tipo de historias nos deja ver todo lo que la educación es posible hacer en las familias, nunca es tarde. Y para todos los que nos están oyendo, con las secretarías de educación trabajamos educación de adultos, postprimaria, modelos flexibles. Y si me preguntan con todo el cambio de lo que implican las cifras del censo, de para dónde va el país demográficamente, sí que tenemos desde educación hacerlo un proceso de todos y de
y de familia. Y entro, porque me desvié de la pregunta, Sí. No, es que- al tema de la convalidación. ¿Cuál es el problema que hay hoy en día y cómo se piensa resolver, ministra? Bueno, el trámite el ministerio lo comenzó a reglamentar hace unos años y luego lo cual deja ver que por fortuna pues muchos colombianos han podido salir a hacer estudios en el exterior y ojalá pues esta suma se siga incrementando. El trámite se disparó y generó unas demoras en los tiempos, por eso es un tema muy comentado de todo el mundo. Entonces, ¿cuál fue la instrucción del presidente? Primero revisen jurídicamente qué requisitos realmente son sine qua non, que puedan facilitar también el trámite mismo del ciudadano. Cuando definimos estos requisitos sine qua non, definan como 3 vías, porque hay distintos tipos, más que de títulos, de instituciones de educación y de procesos que pueden agilizar o hacer el trámite un poco más demorado. Entonces, primero va a haber una línea para todos aquellos títulos de países y programas que tengan acreditación de calidad, porque como esto ya son sistemas de aseguramiento de público reconocimiento, tenemos toda la tranquilidad y el trámite tardará un mes. Entonces ya con esto no solamente se hace una revisión de requisitos, que sean pues los que básicamente en la norma tenemos que pedir y que ese trámite sea más expedito. El segundo viene por vía de caso similar. Es un título que durante 3 veces consecutivas ya ha sido convalidado en el Ministerio de Educación, ha ido a salas del conocimiento, por lo tanto hay como toda la información y bagaje del programa para que la persona se le pueda dar la convalidación también en 1 o 2 meses. Y ya la tercera vía, que es enviarlo a salas del conocimiento. Las salas del conocimiento están en CONASES, que es la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad, y las salas tienen expertos en medicina, en educación, en ingeniería, que si el programa es de X país que no tiene sistema de aseguramiento de calidad, ahí perfectamente la persona tiene que brindar mayor detalle, eso sí, y con eso perfectamente se le hace el análisis de su título. ¿Qué tema tengo que tratar con especial dedicación? Que lo hemos enfrentado con el ministro Juan Pablo y estamos terminando de revisar, dándole las últimas pinceladas, porque este cambio se dará en agosto. Medicina. Claro, el tema Hay de varias salud es tan áreas, complicado. hay varias Clave. áreas del conocimiento que tienen una reglamentación aparte a las áreas del ejercicio profesional de cualquier otra área, como puede ser la de ustedes o la mía de formación inicial. Entonces, en las áreas de salud hay que tener pues todo el rigor, lo hace directamente pues una sala, una comisión de salud, trabajo muy de la mano con el ministerio, también estamos encontrando cómo responder mejor en los tiempos, pero ahí sí tengo que decir que hay mucha rigurosidad y donde veo yo de los casos que me ha tocado en este tiempo es la información que hay que adjuntar de los laboratorios, de las prácticas, que para los profesionales del área de la salud, cuando uno habla de una especialidad médica, son diferenciales. Entonces, en eso sí, pues ser muy claras a la ciudadanía. Sí, sin duda. Que hay como 3 vías para el trámite, se miraron los requisitos para dejar lo que fundamentalmente era necesario, comienza el Ministerio de Educación a trabajar en la ruta de los sistemas de aseguramiento de calidad, porque pues reconociendo eso ya nos aligera mucho lo que es la primera vía del trámite, salas de conocimiento, reconocimiento de trámites anteriores, y en el área de la salud, trabajando de la mano con el Ministerio, teniendo en cuenta que tiene estas limitaciones por lo que implica el ejercicio laboral en la vida de muchos Claro, la ciudadanos. salud, ¿no? Que uno ve, Total, Erika, el tema muchas de las quejas cirugías estéticas. de estos cirujanos que van y convalidan, quién sabe en qué universidades, Entonces ahí, cierta experiencia en temas ahí de... sí bien Pasó vamos a en hacer Brasil, todo el ¿se esfuerzo, acuerda, ministra? pero Sí. Un curso de semanas Total. y ya venían a hacer intervenciones en el entonces, país con darle unas ese detalle consecuencias a los televidentes. devastadoras para sus pacientes. Pero fíjese, Jessy, que la Sí. ministra señalaba ahora algo muy importante y es que cada vez más colombianos tienen la posibilidad de ir a estudiar por fuera, formarse, seguir llenándose de conocimientos. Y muchos pueden estar viéndonos a esta hora y decir, ¿eso sí será tan fácil? ¿Qué tengo yo que hacer para tener esas oportunidades de estudiar por fuera de Colombia, ministra? Bueno, muy buena pregunta. Becas, yo creo, becas. sí, yo creo que el ejercicio que ha hecho el país en los años recientes, cada día se le da más impulso para que muchos colombianos talentosos puedan llegar al exterior. ¿Qué opciones, si uno pudiera resumir, tienen los que nos siguen en las pantallas? Bueno, Colfuturo, donde el Estado, el gobierno colombiano da una partida muy importante y como mencionó el presidente Duque, el día que entregamos los últimos beneficiarios, va a ir creciendo. Hay otra línea muy clara que son los convenios que tenemos con distintos países y están publicadas en el ICETEX, líneas de beca especial, por ejemplo, con el gobierno alemán, con el gobierno francés, que ya va de acuerdo al área de conocimiento en que el colombiano quiera especializarse y tiene unas condiciones especiales. Todos los mecanismos de financiación que como tal también el ICETEX ofrece
las líneas que tiene Colciencias para estos jóvenes investigadores también que ya han comenzado su ejercicio profesional, que están en la academia, que quieren hacer su doctorado, pues como les conté, iniciamos una línea de fortalecimiento para doctorados, pero esta va a continuar y con el énfasis que ha dado Erika en el tema de ciencia, tecnología e innovación, la creación del ministerio que se viene ya en pocos meses, dará la noticia al presidente, pues va a ir acompañada, como lo ha dicho él, no solamente de más recursos, sino de muchas alianzas en temas que deben ser muy interesantes para los jóvenes. Cuando uno está hablando de tecnologías convergentes, cuando habla de ciencias del mar, cuando habla de biocomercio, es comenzarles a dejar ver que pues, hay muchas áreas profesionales que se encuentran en lo que son pues, las principales áreas de desarrollo, sin perder de vista el humanismo. Así que hay una completa oferta que seguiremos nutriendo de la mano Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia, Tecnología y CETEX, y hay que animarlos porque bueno, sean muy rigurosos en su estudio, en su propuesta académica para que puedan obtener estas becas. Ministra, ¿ese ministerio para cuándo? ¿Ya será el anuncio bueno, formal? Yo espero ya, que el presidente ya está todo resuelto. El director de Colciencias ha hecho un trabajo muy serio con la vicepresidenta. Hemos allí ha acompañado también la misión de sabios, que si recuerdan va a entregar sus resultados en diciembre, y además de mirar esos 8 ejes de trabajo, tenía 2 preguntas fundamentales. ¿Cómo nos instaba a que la creación del ministerio fuera la más pertinente y qué recomendaciones da en el campo educativo? Estuvimos en Medellín hace alrededor de un mes y medio, una reunión que lo llena a uno, lo estimula mucho, solo intelectualmente, sino de cómo uno ajustar todas estas propuestas de política a lo que el país requiere, no solo para pensar en estos años, sino para dejar vía de futuro. Así que está el trabajo avanzando y pronto, seguramente el señor presidente y la vicepresidenta les comentarán cuándo ya dará inicio este Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, ministra, hay otros 2 puntos muy importantes de su balance, uno que tiene que ver con la educación inicial y con el programa Todos Aprender. Arranquemos primero con el de educación inicial, Erika, porque los expertos dicen que la educación realmente de las personas tiene mucha relevancia en los primeros años y usted ha venido trabajando, ministra, según el balance, en áreas con los padres de familia para que los niños desde temprana edad accedan a la literatura, expresiones artísticas, es decir, para que desde el comienzo la educación en la primera infancia sea diferente, sea distinta a como usted la encontró. En ese sentido, ¿qué ha hecho, ministra, en este primer año? Bueno, qué bueno que no dejamos de abordarlo. Yo creo que es el tema diferencial, lo han dicho los científicos, pero lo sienten en el día a día los papás. Y este es un trabajo que hacemos en alianza con el ICBF, con el DPS, Ministerio de Salud, de Cultura, Coldeportes, y perdonen que nombre a cada uno porque es que tiene que ver con la esencia del enfoque, y es un enfoque y una ley desarrollada en el año 2016 que ya puso sobre el papel que Colombia trabaja por una atención integral a la primera infancia y cosechando los aprendizajes de un proceso que viene de varios años. Entonces, ¿qué le propone pues este gobierno a los padres de familia y a la sociedad en general? Llegar a 2 millones de niños atendidos integralmente de 0 a 6 años, que aspiramos ya con la revisión de las cifras también del nuevo censo, pues casi que nos permita llegar a universalizar atención a los más vulnerables bajo este enfoque de integralidad. Yo me concentro en mi aporte a esa meta, o sea, donde dentro de todo este esquema, además de que el sistema educativo tiene un rol en permear toda esta atención de educación inicial, nos concentramos en preescolar. Y allí hay una meta importante, Jessy, tú la mencionabas, pasar de 71.000 niños atendidos de forma integral en el preescolar a 500.000. Y eso pasa, así como ahora Erika dijo, bueno, la ministra resalta que estos son casi proyectos familiares, esto pasa por resaltar lo que le aporta la integralidad a la educación. Es mirar que no solamente obviamente es un tema de formación, de aprendizaje, de liderazgo, sino que aportamos desde el tema de salud, de bienestar, de cultura, de deporte y cómo esa agenda se nutre. Ese es el foco que ha tenido allí la viceministra. Estamos trabajando con 70 de las 96 secretarías, como la implementación del modelo que pasa por diseño de nuevos materiales, formación de maestras, de educadoras, de agentes educadores del sistema, y que todas las secretarías creen como su propio modelo de atención integral. Hay que resaltar muchas ciudades del país que tienen grandes avances en el tema, la ciudad de Cali, la ciudad de Bogotá, Medellín, que fue pionera, la ciudad de Barranquilla. Entonces ya hay como, digamos, muy buenos ejemplos con los cuales estamos acompañando para que podamos avanzar en todas las entidades territoriales y cosechar con esta pues, ley que dio como el derrotero en materia de atención integral a la primera infancia y llegar a esta meta que propuso el presidente de los 2 millones de niños. Y la este ley programa, de 0 a siempre. Sí, sí, señora. Qué bueno que las señora. cosas cuando son buenas hay que darles continuidad, señora ministra. Pero a mí me salta una duda. ¿Sí tenemos infraestructura para poder atender a todos estos niños?
que necesitan pues un enfoque Esta muy meta especial, muy se ha- importante. Muy bien, Erika, estos espacios para el aprendizaje. Esta meta se ha puesto acorde con la infraestructura que nosotros teníamos en las instituciones educativas de las secretarías, pero se suma a las infraestructuras del ICBF, el esfuerzo que está haciendo el ICBF con la Presidencia de la República bajo la tutela de la Primera Dama para la creación de CDIs, de Centros de Desarrollo Infantil, los espacios que brinda Coldeportes en Cultura y Recreación, casi que hoy me hablaban de ciudades del aprendizaje por los últimos resultados de UNESCO y demás sobre ciudades del aprendizaje, y hablaba yo, ¿qué es esto? Es como una ciudad escuela, es todo el espacio de un territorio al servicio de un proceso educativo que sea muy rico e integral para los niños y para los jóvenes. Qué bueno. Ministra, se nos empieza a acabar el tiempo, pero quisiera también preguntarle por este programa, Todos Aprender. ¿De qué trata? ¿En qué consiste? Sí, es un programa que... es clave porque si necesitamos sí. buenos profesores para esos niños en De esa acuerdo. primera infancia. De acuerdo, le resumo, Yesid, muchos temas podríamos tratar de calidad y ojalá podamos un espacio dedicarlo a esto, que es tal vez de lo que menos hablamos. Clave el papel de los maestros y directivos, así lo reconocemos. Yo creo que en todo este esfuerzo de este año hay que reconocer los acuerdos a los que llegamos con los maestros y con los directivos por temas de formación, de reducción de brecha salarial, para tenerlos allí como líderes del proceso de transformación. Y acompañarlos ¿cómo? Con distintas didácticas. Todos Aprender es un ejemplo donde uno vincula dotaciones, formación de maestros, acompañamiento en didácticas, evaluación. Y este gobierno no solamente ha decidido llevarlo a muchos más municipios del país, sino que no solo está en primaria, sino que arranque desde la primera infancia y además de trabajar fuertemente lectura, matemáticas, comencemos a trabajar competencias socioemocionales, manejo de las emociones y que sea como una red positiva, un círculo muy positivo de calidad alrededor de las escuelas para lo que dice Erika, para que todos los recursos que invertimos y los que trabajamos por este tema con los maestros y los directivos impactemos positivamente. Cultura Bueno. ciudadana que tanto reclamamos, que es importante Sí. que podamos tener esas competencias socioemocionales para tener mejores ciudadanos, empezando Desde la escuela. desde que son unos chiquitos. Bueno, muy positivo el balance, Erika, de la ministra de muy Educación, interesante. María Victoria Angulo, en este año. ¿Esto estuvo más suave que el de Atogrande, ministra? No, ¿O? creo que Esta rendición de cuentas que hizo hoy aquí en Canal Capital. presidente. cada instancia con el presidente, con los medios, con la ciudadanía, siempre pues uno trata de dar lo mejor, hacer más explícitas las cosas y nunca pues bajar ni la guardia ni la intensidad del trabajo. Tenemos que estar allí todos en una invitación que siempre les hago a los colombianos. Este tema nos debe unir, no nos debe Sí. dividir, hacer equipo por la educación del país. Pero ha sido un buen balance en este primer año y así se lo reconocen Sí, todos, y un ministra. agradecimiento por este medio a todos mis compañeros de equipo del Ministerio de Educación, de las Secretarías de Educación y a los maestros. Cada logro que damos por aquí es gracias a todos ustedes. Ahora sí, pregunta final, ministra. En 4 años, ¿en qué debe estar la educación del país? Al final del gobierno Duque, ¿cuál es la meta? ¿Qué Tenemos país? la meta que mencionamos en primera infancia, que dejaría hablar casi que de unas coberturas universales en los más vulnerables. Todo un nuevo proceso alrededor de alimentación escolar, transporte escolar e infraestructura educativa que tenga ese sentido de acogida y bienestar. Una reducción en la tasa de deserción muy importante porque son niños que tienen un enfoque de trayectoria completa. Mejora en los resultados, todo lo esperamos en las pruebas de conocimiento, pero que esto vaya acompañado de la mano de procesos serios con calidad y gradualidad en jornada única, pasando al 24%, 650.000 jóvenes con doble titulación gracias al SENA, gracias a los escenarios educativos, pensándose cómo seguir su trayectoria y más de 320.000 beneficiarios de generación E, que además le cuenten al país cómo se fortalece la educación superior en general con calidad y la educación superior pública respondiendo a muchas de estas deudas del pasado que teníamos que hacer frente. Bueno, pues ahí está la ministra de Educación, María Victoria Angulo, haciendo ese balance, Erika, que ya empiezan a hacer todos los ministros del primer año, incluido el propio presidente de la República, Iván Duque. Ministra, gracias por estar esta noche aquí Muchas gracias. en Canal Capital haciendo su balance. Muy amables y gracias a todos los que nos siguieron en este espacio que aunque fue largo, espero haya estado nutrido de mensajes que los deje pensando y sumándose a esta causa educativa. Yo me Sí. quedo con uno, que la educación es un proyecto familiar, ministra, y eso deberíamos Sí. verdaderamente socializarlo, que llegue a todos los rincones del país, porque desde la primera infancia hasta la educación superior y por supuesto cuando ya son nuestros padres, nuestros abuelos, los Son que de se adultos. animan Claro. a terminar su primaria, su bachillerato, pues eso nos involucra a todos y nos puede unir más. Qué bonito que la educación sea ese hilo conductor que nos acerca a nuestra familia. Y yo me quedo, Erika, con esta unidad administrativa de alimentación escolar, esa unidad que va a permitir que el PAE se haga como debe ser, un programa que de verdad le brinde alimentos de calidad
y de manera transparente a los niños de todo el país. Muchas gracias como siempre por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan como siempre con toda la programación de Canal Capital y los esperamos mañana aquí, 8:30 p.m. para hablar y conversar de los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Muchas gracias.